el poder de la confesión de la palabra de Dios. En el libro de Proverbios, capítulo 6 y versículo 2, leemos: enlazado eres con las palabras de tu boca y preso con las razones de tu boca. Muchos ignoran que existe una ley espiritual consistente en que lo que decimos, hablamos o confesamos ejerce una influencia, un dominio sobre nosotros. En otras palabras, somos lo que hablamos, nos acontece lo que hablamos. Hace algún tiempo una familia salió de viaje en su automóvil. Antes de la salida tuvieron un disgusto y la señora dijo: lo que quisiera es que nos volcáramos. Exactamente eso sucedió. Murió una niña y todos los demás fueron accidentados gravemente. Muy pocos creyentes han comprendido la tremenda importancia de nuestra confesión. Esto es, muy pocos se han dado cuenta de los grandes fracasos que vienen a sus vidas por el hecho de estar hablando de fracasos. No se han dado cuenta de las grandes victorias que se obtienen cuando hablamos de victoria, cuando confesamos las promesas de victoria de la palabra de Dios. Muchos han tomado el hábito de hablar de su debilidad y cada vez son más débiles. Hablan de su poca fe y cada vez tienen menos. Hablan de sus dudas y éstas cada vez se aumentan. Hablan de sus temores y cada vez están más temerosos. Hablan de sus enfermedades y cada día están peores. Hablan de su mala situación económica y cada vez están en peor situación. Obreros que siempre hablan de lo duro que es su campo de labor y cada vez lo encuentran más duro. Mientras hablamos y confesamos todas esas cosas negativas y destructivas, peor se hace nuestra situación. Y lo que es peor todavía, con ello estamos contradiciendo abiertamente la palabra de Dios y por consiguiente estamos desagradando a nuestro Dios. David comprendía bien todo esto cuando dijo: pon, oh Jehová, guarda a mi boca, guarda la puerta de mis labios. Él no quería que de su boca saliera nada que pudiera perjudicarle. No existe mejor guardián para la puerta de nuestros labios que la confesión de la palabra de Dios. También David dijo: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. En forma positiva y definitiva, David declara: hablará mi lengua tus dichos. En Revelación 12:11 leemos que aquellos que vencieron al diablo, lo vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Cuando confesamos, cuando hablamos, cuando saturamos nuestra conversación con las grandísimas promesas de la palabra de Dios, estamos repitiendo lo que Dios dice, estamos poniéndonos de acuerdo con Dios, estamos usando el arma poderosa e invencible de la palabra de Dios y por consiguiente la palabra de Dios hará en nosotros, por nosotros y para nosotros todo lo que ella promete. Nuestro cautiverio del pecado ya es cosa del pasado. Ahora somos libres. El cautiverio de las enfermedades ya es cosa del pasado. Por su herida ya somos curados. La debilidad quedó atrás. Ahora todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La incredulidad y las dudas pertenecen al pasado. Ahora yo sé en quién he creído. El fracaso quedó atrás. Ahora en Cristo somos más que vencedores. El error y la superstición son del pasado. Ahora somos de la verdad.
Las tinieblas quedaron atrás. Ahora somos hijos de luz. Nuestra pasada relación con el diablo terminó para siempre. Ahora somos hijos de Dios. El odio y el rencor pasaron. Ahora el amor de Dios está derramado en nuestros corazones. El terror y el miedo son del pasado. Ahora no temeré lo que me hará el hombre, pues si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Las contingencias de la vida y la ley inexorable de la muerte no nos abruma ni nos quita la paz, pues ahora para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Confesemos, repitamos estas gloriosas verdades de la palabra de Dios. Cualquiera que sea su necesidad, su problema, tome una promesa de la palabra de Dios y confiésela. Repítala en voz alta. Ponga la palabra de Dios en sus labios. La palabra de Dios es todopoderosa, así como Dios es todopoderoso. La palabra de Dios es invencible, así como Dios es invencible. El diablo no puede resistir la palabra de Dios. Jesucristo derrotó a Satanás con la palabra de Dios diciendo, escrito está, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salud. Confiese su liberación, proclame su victoria. Todo lo que Cristo hizo, lo hizo por y para nosotros. Ahora somos partícipes de su victoria. La victoria de Cristo es nuestra. Aceptemos esta verdad, confesemos esta verdad, proclamemos esta verdad. Con la boca se hace confesión para salud. Cuando la tristeza asome, confiese, el gozo de Jehová es mi fortaleza. Cuando la tentación arrecie, confiese, por cuanto él fue tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Cuando la enfermedad llegue, confiese, él es quien sana todas mis enfermedades. Cuando el diablo ataque, confiese, el que está en mí es más poderoso que el que está en el mundo. No olvide, mi hermano, que sus palabras tienen una tremenda importancia. Nuestras palabras nos pueden traer victoria o nos pueden traer derrota. Sea siempre victorioso, confesando las promesas de la palabra de Dios. Con razón el apóstol Pablo dijo y repetimos, con la boca se hace confesión para salud. Queridos hermanos, mi experiencia personal es que cuando me enfrento a cualquier dificultad, pongo en mis labios una promesa de la palabra de Dios que sea adecuada para vencer tal dificultad. ¿Cuántas veces las cargas y responsabilidades de la obra del Señor han querido como aplastarme y no he sabido qué cosa hacer? Entonces he tomado la promesa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y he recibido fuerzas y dirección para seguir adelante. ¿Cuántas veces el ataque despiadado de Satanás y de sus instrumentos me ha herido en lo más profundo? Entonces he puesto en mis labios la palabra de Dios que dice, el que está en mí es más poderoso que el que está en el mundo. ¿Cuántas veces el desaliento ha querido asaltarme? Entonces he confesado diciendo, el gozo de Jehová es mi fortaleza. Hermanos míos, mi victoria está en la palabra de Dios. Yo repito lo que Dios dice, y al poner la palabra de Dios en mis labios, Dios, que siempre honra su palabra, cumple su promesa para mí. Sí, hermanos, porque Dios apresura su palabra para ponerla por obra. Sí, hermanos, porque la palabra de Dios no tornará atrás vacía, antes hará lo que Dios quiere y será prosperada en todo aquello para la cual es enviada. Sí, hermanos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Sí, hermanos,
porque el cielo y la tierra pasará, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Sí, hermanos, en estos días de confusión, de peligros, de doctrinas heréticas, de ideas modernistas, es menester que el pueblo de Dios viva sobre los infalibles y seguros fundamentos de la santa palabra de Dios. Amigo mío, si deseas vencer sobre el diablo, el pecado y la carne, refúgiate en la palabra de Dios. Acepta a Jesucristo en este instante. Hermano, si estás en prueba, en tentación, en problema o enfermedad, hay victoria para ti. Cree y confiesa la palabra de Dios. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por el poder de tu palabra. Ayúdanos a creer, confesar y obedecer tu palabra para que recibamos sus eternos beneficios. Oh Dios, salva estas almas, transforma estas vidas, sana a cada enfermo, que la virtud sanadora de tu palabra les sea impartida. Concede victoria a todos mediante tu palabra, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. El título del mensaje de hoy es El poder de la confesión de la palabra de Dios.